Haz de tu vida una oración. Exaltación de la Santa Cruz. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Aquí saludándolos nuevamente con otro video. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de la exaltación de la Santa Cruz. Aquí, hermanos, podemos darnos cuenta que antes del Concilio Vaticano II existían dos celebraciones, el 3 de mayo y el 14 de septiembre. En las dos hablamos de la Santa Cruz, pero ¿qué diferencia tiene una de otra? El 3 de mayo, hermanos, lo que celebramos es que Santa Elena encontró la cruz de Jesús. En una excavación que hubo en el Gólgota, ella encontró 3 cruces, y para saber cuál era la de nuestro Señor Jesucristo, llevó a una persona enferma, la coloca en la primera cruz y no pasa nada. En la segunda cruz y no pasa nada. Cuando toca la tercera cruz, recupera esta persona su salud. Entonces, por este motivo, se dio cuenta que esa cruz era la de Jesús. Ella se lleva la cruz a Jerusalén. Entonces, eso es lo que pasa el 3 de mayo, cuando encuentran la cruz de Jesús. El 14 de septiembre, ¿qué es lo que se celebra, hermanos? Se celebra que Heraclio recuperó la cruz de manos de los persas. Pero ahorita les vamos a contar esta historia. Entonces, nada más para tener claro, antes había 2 celebraciones, ahora nada más el mundo entero se quedó con la celebración del 14 de septiembre, a excepción de México. ¿Por qué? En México se celebra el 3 de mayo, porque está arraigado a los albañiles y a la construcción esta festividad. Entonces, por eso el episcopado mexicano, al ver tan grande esa devoción para esa fecha, fue ante la Santa Sede y pidió permiso para poder seguir celebrando aquí en México el 3 de mayo. Ellos autorizan esto, y por eso es que en México se celebra el 3 de mayo la Santa Cruz, y en las demás partes del mundo lo celebran el 14 de septiembre. Ahora, si nosotros nos vamos a la historia, hermanos, todo esto empieza en el siglo IV con Santa Elena, como lo comentamos hace un rato. Ella fue madre del emperador Constantino, quien realizó un viaje a Jerusalén en el año 326 después de Cristo para identificar los lugares sagrados relacionados con la vida de Cristo. Después de 15 años de conflictos y luchas, el emperador bizantino Heraclio logró derrotar a los persas en el año 628 después de Cristo. La guerra entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Sasánida había debilitado a ambas potencias, pero Heraclio, decidido a recuperar la cruz, se puso en oración con Dios. Él le pidió que los ayudaran en esta lucha. Entonces, ¿qué pasó aquí? Según la tradición, hermanos, mientras la batalla se desarrollaba, una tormenta repentina cayó, golpeando de frente a las tropas de los persas, lo que hizo que ellos perdieran visibilidad. Y entonces, en ese momento, los soldados persas pues se distanciaron, dándoles una desventaja frente a los guerreros de Heraclio. Entonces, ese fenómeno meteorológico es una intervención divina, lo que fortaleció la moral de las tropas romanas y ayudando así a ganar esta batalla. ¿Qué pasó aquí después, hermanos? Vamos a ver cómo la oración tiene un poder. Tiene un poder muy grande. Cuando Heraclio empieza a pedirle a Dios, Dios siempre se pone de tu lado. Él te va a ayudar, pero necesitamos ponernos de rodillas para implorar siempre a Dios que esté con nosotros, siempre que nos ayude, que nos cuide, que nos proteja. Después, hermanos, en el año 630, Heraclio llevó la cruz de regreso a Jerusalén. Esto pasó en una ceremonia majestuosa. Estaban contentos por recuperar la cruz otra vez, pero al llegar, él intentó cargar la cruz como lo había hecho Cristo, pero no pudo avanzar. ¿Por qué? Porque él iba lleno de lujos, él iba con su vestimenta, imperial. Entonces, esto no lo dejaba avanzar, porque no estaba imitando a Cristo. Aquí él estaba alzado ante la grandeza de un rey. Entonces no fue hasta que Zacarías le dijo: si tú quieres seguir a Cristo, pues tienes que ser humilde como Él, entrar como entró Él.
Entonces, ¿qué hizo? Que se despojó de su vestimenta imperial, simbolizando esta humildad y sacrificio de Cristo. Entonces, así fue como él pudo avanzar. Caminó descalzo y llevaron con gran júbilo por el pueblo, celebrando su regreso como un milagro de Dios, como una intervención divina, hermanos. Ahora, la cruz se dividió, dejando una parte en Jerusalén y otra parte mandándola a Roma como una reliquia. Aquí tengamos presente esto. Las reliquias de primer grado, hermanos, son reliquias o fragmentos de la cruz que son de la cruz original. Pero hay otra parte donde se le llaman reliquias de tercer grado. ¿Qué es una reliquia de tercer grado? Es poner alguna estilla de madera, pegarla a la cruz original, y en el momento de que tienen ese contacto, a esta se le conoce como una reliquia de tercer grado. Y hay varias reliquias en diferentes partes del mundo. Entonces, veamos esta importancia de la cruz, esta exaltación de la cruz. La cruz es algo, hermanos, en lo que el católico tiene es una muestra de amor muy grande. Nosotros hemos escuchado a lo mejor a hermanos separados, protestantes, que ellos critican mucho a los católicos por venerar la cruz. Pero, hermanos, pensemos, la cruz es lo más sagrado que puede haber para un católico. ¿Por qué? Porque en la cruz es donde nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Hay una parte en la Biblia que dice, ¿no? Maldito el que cuelga de una cruz. Y de ahí agarran los protestantes para decir que porque adoramos a la cruz, sí es maldito el que cuelga de la cruz. Pero aguas, no hay que confundir. Aquí Jesús no es maldito. Él murió por nosotros. Entonces nosotros somos los malditos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que pecamos. Recordemos que para los judíos, el decir que una persona estaba maldita era alguien que tenía pecado. Entonces, todos los pecados que se cometieran, pues eran personas que estaban malditas. Entonces, al Jesús morir por nosotros, Él cargó todos nuestros pecados, toda la maldición que tenemos, para entregarla en la cruz, para morir por nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que morir, no Él. Entonces, no dudemos del poder, de la grandeza, de la santidad de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama Tierra Santa donde pisó Jesús? Porque sus pies santos pisaron ese lugar. Ahora, cuanto más la cruz no va a ser santa, si ahí derramó hasta la última gota de su sangre es santa. No hasta hay alabanzas que dicen, la sangre de Cristo tiene poder. Si nosotros creemos esto, hermanos, tenemos que creer que todo lo que pasó y lo que pisó y lo que vivió nuestro Señor Jesucristo quedó santo, hermanos, quedó santificado. Entonces no pensemos erróneamente en que la cruz es maldita porque ahí colgaban a los pecadores. Sí, efectivamente, pero Dios no era pecador. Dios se dejó llevar como un cordero manso ante la muerte para morir y sacrificarse por nosotros. Entonces, hermanos, veamos ese poder y esa grandeza de la cruz. En alguna ocasión escuché a una persona que decía, ¿no? Un hermano de una secta decía: si a tu papá lo matan con una pistola, con una navaja, ¿a poco tú vas a traer colgada esa navaja o esa pistola como el símbolo de salvación? Pues no. ¿Por qué? Porque aquí hay algo bien diferente. Mi papá, o el ejemplo que están poniendo ahí, no tiene el poder para santificar esa arma, no tiene el poder para santificar esa pistola. Además, esa persona fue asesinada, no se entregó por amor como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces veamos esa diferencia. O sea, Jesús fue y se entregó, Jesús fue y se sacrificó por nosotros. Entonces veamos ese poder, o sea, la grandeza y el poder de la cruz.
¿No nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y cargue su cruz y sígame? Dios nos da cruces naturales, hermanos, claro que sí. Alguno puede nacer con alguna discapacidad, alguno de nosotros pudo haber nacido con alguna enfermedad. Esas pueden ser cruces naturales, pero no confundamos. Hay cruces que nosotros nos buscamos. Por ejemplo, tú tomas y todo el tiempo estás tomando día, tarde, noche. A la larga te vas a lastimar el hígado y te va a dar cirrosis y vas a morir, vas a sufrir. Pero tú buscaste esa cruz. Ahora, otro ejemplo. Tú estás en tu oficina, tienes una secretaria, pero ya eres casado, tienes una familia y empiezas a coquetear con la secretaria. Pues sí, lógicamente, es que es mi cruz. No, tú buscaste esa cruz. Dios no te mandó esa cruz, no te dijo: te voy a poner a las secretarias para acá desde Coscolino. Claro que no. Las cruces naturales son las cruces que te ayudan a santificarte. Una enfermedad, les repito, que fue mandada por Dios, alguna enfermedad autoinmune, alguna cosa que te lastimara, que no la buscaste tú. Pero si tú entregas esa enfermedad por las ánimas del purgatorio, por la redención de tu hijo, por la santificación del matrimonio de tus papás, entrégale a Dios ese dolor, ese sacrificio, ese sufrimiento que tú no buscaste. Eso te ayuda a ser mejor persona, eso te ayuda a santificarte y poder interceder por los demás. Hermanos, eso es una diferencia. Miren, les voy a contar una historia pequeña. Yo, pues, ya les he comentado en otros videos, tengo varios hermanos y hace unos cuantos años una de mis hermanas falleció. ¿De qué falleció? Ella tuvo cirrosis, pero ella sufrió una enfermedad autoinmune. Ella, su propio hígado empezó a lastimarse solo, se lastimaba y se lastimaba, y todo el tiempo su hígado se iba deteriorando. Entonces, ¿qué pasó? Pues ella, cuando ya estuvo, pues vamos a ponerlo así, en su último año de vida, pues ya estaba internada cada rato, ya tenía derramamiento de sangre pues hacía del baño sangre y vomitaba sangre y ya estaba muy mal. Pero ella empezó a acercarse. Siempre hemos sido familia allegada a Dios, pero ella empezó en ese momento a acercarse más. Se confesaba, iba a misa y le platicábamos: entrégale ese dolor a Dios, ese sufrimiento a Dios, porque esta cruz que te está pasando es por algo. Tanto tú estás entregando ese dolor y ese sacrificio, porque ella llegaba un momento donde ya no podía estar acostada, la misma enfermedad le daba una comezón que no la dejaba dormir. Entonces todo esto lo estaba sufriendo, y les repito, ella no es que fuera una persona que tomara y todo el tiempo estuviera emborrachándose y eso, no. Su cuerpo solito se estaba deteriorando, su mismo cuerpo lastimaba el hígado. Entonces veamos cómo algo que tú buscas es bien diferente a una cruz natural. Entonces, hermanos, tratemos de ver qué es la piedra en el camino que nos puede ayudar a evangelizar, a santificarnos. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios nos enseñó. No, en el Antiguo Testamento también nos habla de que cuando Moisés iba con el pueblo, por sus pecados hubo el castigo de que Dios les mandó las serpientes y los picaban y estaban muriendo mucha gente, y le pidieron a Moisés que intercediera por ellos. ¿Y qué le dijo Dios? Haz una serpiente y ponla en lo alto, y quien sea picado por esas serpientes, que voltee a ver la estatua que hiciste y van a recuperar su salud. Y el mismo Jesús lo comenta también. Dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado, así como Moisés elevó la serpiente. Entonces veamos, o sea, en el momento de que levantan la cruz, cuando tú entras a un templo y lo primero que ves es una cruz, a nuestro Señor Jesucristo crucificado, no es que nosotros adoremos a un Dios muerto, claro que no. Nosotros adoramos a un Dios vivo, pero es bien importante saber cuál fue la muestra más grande de amor, o cómo fue la redención para con nosotros. Nosotros, al ver a Cristo ahí, o sea, no queda más que: Señor, gracias por entregar tu vida, gracias por sufrir por mí, gracias por cargar mis pecados. Señor, ayúdame a ver en qué puedo ser mejor. Si estoy joven, si voy en la escuela, ayúdame
a ser mejor alumno, ayúdame a ser mejor hijo, ayúdame a demostrar ese amor, a no exaltarme yo, porque no soy yo el que me tengo que gloriar, no soy yo el que tengo que lucir, debes de ser tú. Tengo que gloriarme en la cruz, en tu cruz, en esa cruz en la que entregaste tu vida por nosotros, como lo dice Gálatas, hermanos. ¿Qué nos dice el libro de Gálatas? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay que gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no en nosotros, hermanos. También, por ejemplo, en Corintios nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Si tú hablas con un hermano protestante, ellos te dicen que Jesús no murió en una cruz, que murió en un madero, pero la Biblia nos está hablando de que en varios pasajes bíblicos de esta parte de la cruz. Jesús, imagínense, o sea, les repito, ese amor por nosotros. Él estuvo preparado. A ver, vamos a regresar un poquito a la historia y lleguemos a las tentaciones. O sea, las tentaciones que vienen en la Biblia, no le dice Satanás a Jesús: si tienes hambre, convierte esas piedras en pan. No le dice: aviéntate de este, perdón, se me fue ahorita, aviéntate de este precipicio y los ángeles vendrán para salvarte. Fue tentado: póstrate ante mí, todo esto será tuyo. Pero Jesús dijo no y venció la tentación. Pero eso no viene en la Biblia. Eso de hecho yo lo escuché con un padre, Miguel Ángel de los Monteros. Si tienen oportunidad también escuchen sus videos, son muy edificantes. Él en un video dice que Jesús, al estar rezando en Getsemaní, no sabemos, pero probablemente el demonio se le vuelve a presentar y le dice: vas a morir por esta humanidad. Y a lo mejor le enseñó lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? 2000 años después, y que la gente está rechazando todo esto, toda la fe, que ahorita hay puras ideologías, que los abortos, que, les repito, no hablo mal de las personas homosexuales, no, lo que está mal son las ideologías. Y vas a entregar tu vida por todo esto que están haciendo, vas a entregar tu vida. Vamos a lo que hizo Martín Lutero, ¿no? Cómo dividió la iglesia. O sea, vas a entregar tu vida y ve lo que van a hacer ellos, van a empezar a sacar sus ramas y esto. Pero no, Jesús abrazó la cruz y él dijo: tengo que hacer esto, yo los amo y me voy a entregar por ustedes. Vamos a poner este ejemplo: una mamá cuando va a dar a luz, ¿qué pasa? Ellas entregan la vida en ese quirófano, se entregan ahí, hermanos. Puede que no nazcan, puede que ya no salgan, puede que se desangren, que algo se complique. Yo hasta hace poco, por una de mis hermanas, me enteré que hasta esa compatibilidad de sangre, que si eres positivo y tu hijo nace negativo, puede haber ahí un choque. Entonces, vean, las mamás te entregan su amor y pueden dar la vida en el momento del parto, y después durante toda su vida se entregan a los hijos, trabajan, nacen, deshacen. ¿Qué muestra más grande de amor que eso? Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo se abraza a la cruz. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a abrazarnos, a crecer, a gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entreguemos esto, hermanos. Todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos, todas nuestras incertidumbres, ponerlas ante los pies de Jesús. Que nosotros podamos entender cómo el poder es el persignarnos cada mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, dicen los hermanos separados: ustedes llaman a la muerte con la cruz. No es cierto. Persignémonos y con atención. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando te santiguas, ¿a quién estás nombrando? A la Santísima Trinidad. Le pides esa fortaleza, que te llene de su amor, que te llene de ellos, que te llene de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que la cruz nos cubra y nos proteja siempre. Ahora, también algo que tenemos que tener presentes: en una catequesis me enseñaron que la cruz, ¿por qué tiene la forma de cruz? Porque el madero vertical une el cielo con la tierra, y el madero horizontal une todo el mundo. Entonces veamos por qué está unida de esa forma.
porque junta el cielo con la tierra y a los seres humanos. Nosotros le pedimos a Dios, Dios nos responde y nos ama como hermanos. No Dios estando en la cruz todavía es una muestra de amor. ¿Qué le dijo a la Virgen María? Madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Estando en la cruz, todavía nos seguía amando. O sea, ella estaba a punto de morir por nosotros. Y vean, en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, santificando ese madero, esa cruz, nos entrega a su madre. Nos sigue dando muestras de amor. Él iba cargando la cruz, Él caminó con todo esto. O sea, veamos, recordemos esta cruz natural, las cruces que Dios nos da, que no buscamos. Santifiquémonos en ella, hermanos, en estas benditas cruces que Dios nos pone. Entonces, hermanos, analicemos, reflexionemos y pidamos a Dios que nos ayude. Dice Él, mi carga es suave y mi yugo ligero. Cuando nosotros nos dejamos abrazar por Cristo, Él tiene las manos extendidas en ese madero, en esa cruz. Las tiene extendidas en forma de un abrazo. Póstrate ante la cruz, arrodíllate ante la cruz, que es la muestra más grande de amor que Dios tuvo para con nosotros. Hermanos, si les gustó este video, les pido que lo compartan, ayúdenos a llegar a más personas, regálenos un like, comenten si algo no les gustó, si les gustó, para que sobre esto podamos trabajar. Activen su campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos nuevos videos. Y aquí estamos mandándoles bendiciones. Hasta la próxima, hermanos.